secuestro no es solo un delito, es un proceso de descomposición. De la víctima, de quienes esperan, y también de quienes lo cometen. El 12 de abril de 1993, Anabel Segura salió de su casa en La Moraleja, Madrid, para correr, con su Walkman, reproductor de música. No había nada especial en ese día. No era una despedida, no era una excepción. Era una rutina. Tenía 22 años y una vida estructurada, previsible, segura. Era muy buena estudiante. La Moraleja simbolizaba precisamente eso, un lugar donde nada malo debía ocurrir, muy segura y además muy tranquila. Pero la seguridad, a veces, es solo una ilusión bien construida. 2 hombres llevaban tiempo observando la zona. No eran expertos, no eran estrategas, no eran criminales meticulosos. Eran hombres endeudados, frustrados, que creyeron que un secuestro era una ecuación simple: coger a alguien rico, pedir dinero, cobrar y desaparecer. Nunca pensaron en la variable más importante, la vida humana. En ningún momento planificaron a quién secuestrar, pero por desgracia vieron a Anabel y pensaron que venía de una familia acomodada. Cuando Anabel pasó por una zona menos transitada, la atacaron. No hubo advertencia. No hubo negociación. Solo fuerza y sorpresa. En segundos, Anabel perdió el control absoluto de su cuerpo y de su destino. Ese instante marca el inicio real del secuestro, cuando la voluntad desaparece. Fue introducida a la fuerza en una furgoneta de color blanca. Nadie escuchó. Nadie vio. En pleno día, en una de las zonas más vigiladas de Madrid, una joven acababa de desaparecer. La llevaron a una finca aislada en Numancia de la Sagra, Toledo. Allí habían preparado un zulo excavado en el suelo. No era una celda pensada para mantener a alguien con vida. Era un escondite, oscuro, estrecho, sin ventilación adecuada. Un espacio donde el aire no se renueva y el tiempo se detiene. Encerrada allí, Anabel quedó completamente sola, sin referencias, sin saber si la buscarían, sin saber si saldría. En un secuestro, el silencio es una forma de violencia. Cada minuto pesa, cada respiración cuesta. A las pocas horas, el aire se agotó, y Anabel murió asfixiada. Y aún así, el secuestro continuó. Porque un secuestro no siempre termina con la muerte de la víctima. A veces, ahí es donde empieza lo más cruel. Ese mismo día, el teléfono de la familia Segura sonó. Una voz masculina confirmó lo impensable. Anabel estaba secuestrada. Pedían 150 millones de pesetas. Dijeron que estaba viva. Dijeron que cooperar era la única forma de recuperarla. La familia avisó a la policía inmediatamente. Desde ese momento, cada llamada sería una operación psicológica. Cada palabra importaba. Cada silencio se analizaba. La esperanza se convirtió en una disciplina agotadora. Las llamadas se realizaban desde cabinas telefónicas, algo habitual en la época. La policía rastreaba a cada una, pero los secuestradores cambiaban constantemente de zona. Aún así cometieron errores. Llamaban con demasiada frecuencia, repetían patrones, no esperaban el tiempo suficiente entre llamadas. Eso indicaba ansiedad y falta de control. Las llamadas eran tensas, a veces rápidas, cortantes, a veces más largas, casi erráticas. Los secuestradores daban instrucciones sobre cómo preparar el dinero, billetes pequeños, bolsas deportivas, discreción absoluta. Repetían una amenaza constante. Si había policía, Anabel moriría. Con el paso de los días comenzaron a fijar puntos de entrega. Lugares abiertos, cambiantes, poco concretos. Una carretera secundaria, un descampado, una salida de autopista. Indicaban una hora exacta, un coche concreto, un recorrido específico. A veces pedían que el vehículo circulara lentamente esperando otra llamada. Otras,
que se dejara el dinero en un punto visible y se abandonara la zona. Y casi siempre, cuando todo estaba listo, cancelaban. Decían haber visto algo sospechoso. Decían que no se fiaban. Cambiaban el lugar. Cambiaban el método. Cambiaban el tono. Esa constante improvisación agotaba a todos. El rescate exigido, 150 millones de pesetas, era enorme para la época. La familia estaba dispuesta a pagar, pero la policía insistía en ganar tiempo para localizar a Annabel con vida. El problema es que los secuestradores no sabían cómo cobrar. Esa es una de las grandes contradicciones del caso. Querían dinero, pero no sabían cómo recogerlo sin ser detenidos. Para la familia, cada llamada era una montaña rusa emocional. La voz al otro lado significaba que Annabel seguía viva, pero también significaba que el peligro seguía presente. Dormían poco, comían mal, vivían pendientes del teléfono. En un secuestro, la espera se convierte en una forma de tortura. Se hicieron alrededor de 15 llamadas en total. Durante este tiempo, el padre de Annabel llegó a hipotecar su casa y ofreció incluso una recompensa pública por pistas. Lo que nadie sabía es que Annabel ya no estaba esperando nada. Los secuestradores mantenían las llamadas porque no sabían cómo detenerlas. El plan se había roto el primer día. Discutían entre ellos. Dudaban. Temían ser descubiertos. Pero seguir llamando era la única manera de sostener la mentira y quizá salvarse a sí mismos. Meses después, se envió a la familia una cinta de casete con una voz que decían era la de Annabel. La voz decía cosas como «Quiero estar en casa con vosotros». Pero más tarde se confirmó que la voz no era de Annabel. La persona que grabó esa cinta fue la esposa de uno de los secuestradores, Felisa García, actuando deliberadamente para engañar a la familia. Fue una de las pruebas difundidas públicamente para pedir ayuda a la población a identificar a los culpables. Mientras tanto, España entera seguía el caso. Los informativos hablaban de negociaciones, de posibles entregas, de un desenlace aún abierto. El país esperaba junto a la familia. Nadie quería asumir que el final ya había ocurrido, hasta que los errores fueron demasiados. El 28 de septiembre de 1995, más de 900 días después, la policía detuvo a los dos principales autores del secuestro, Emilio Muñoz Guadix y Cándido Ortiz Añón, y a Felisa García. Cuando fueron detenidos, la verdad salió sin dramatismo, sin heroicidad. No hubo gran revelación, solo una confesión fría. Annabel había muerto el mismo día del secuestro. El zulo no tenía ventilación. El aire se acabó. Nadie la sacó. Nadie llamó pidiendo ayuda. Las llamadas, las amenazas, las citas para el dinero. Todo había sido una ficción mantenida durante 900 días, mientras una familia se aferraba a una esperanza que ya no existía. Cuando se encontró el cuerpo, no hubo alivio, solo certeza. Porque la certeza, en estos casos, no consuela, destruye la última posibilidad. El juicio condenó a los culpables. Años después, uno de ellos se suicidó en prisión. El otro cumplió condena. Pero ninguna sentencia puede reparar una ausencia. El caso de Annabel Segura cambió para siempre la percepción de los secuestros en España. Mostró que no siempre hay margen de negociación, que no siempre hay tiempo, y que a veces la víctima muere mientras el mundo sigue esperando una llamada más. Annabel no fue una cifra, no fue un error, no fue una consecuencia inevitable. Fue una joven que salió a correr una mañana cualquiera y nunca volvió a su casa. Y esa es la parte más inquietante de esta historia, que empezó como un día normal y terminó demostrando lo frágil que puede ser la vida cuando alguien decide convertirla en dinero.